Iniciamos hoy nuestro programa Jesús Evangelio, un espacio para compartir la experiencia de Dios, un espacio para vivir el misterio al cual estamos invitados todos los cristianos a profundizar cada día más en el amor del Señor y poderlo llevar a cabo en nuestra vida, en nuestra existencia. Hoy nos encontramos frente a un tema específico conforme a la vida consagrada, específicamente la vida contemplativa. Por eso hoy los invitamos a que estemos atentos a esta temática que se nos invita a plantear y reflexionar para poder comprender todo el camino eclesial durante la historia y así poder ver la acción de Dios en nuestras vidas a través de los diferentes carismas que en medio de nuestras realidades muchas veces encontramos o vemos en nuestros entornos de vida espiritual. Estamos hoy con Juan Carlos y nos acompaña también para hoy profundizar en este tema. Así es, Jaime, así es, queridos televidentes, gracias por estar con cada uno de nosotros en este espacio donde reflexionamos de una manera muy especial ciertos temas, como ya lo decía Jaime al inicio, lo que es la vida contemplativa. Les agradecemos inmensamente, le pedimos también que el Dios los bendiga y los acompañe, pero sobre todo que nos regale la sabiduría para poder darles a entender de la mejor manera estos temas que nos ayudan a ir mejorando nuestra fe, pero sobre todo a ir perfeccionando aquel llamado que Dios a cada uno de nosotros nos hace muy particularmente desde la vocación a la cual hemos sido llamados. Por eso, Jaime, es el momento de escuchar la palabra de Dios, qué nos quiere decir, pero sobre todo cómo nos quiere instruir la palabra de Dios para ver qué es lo que queremos hacer, pero sobre todo cómo la queremos llevar a la práctica. La cita que vamos a leer en este día va a ser sacada especialmente del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 4, versículos 32 al 36. Y la siguiente perícopa dice lo siguiente: La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, campos o casas, lo vendían, traían e importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno por partes iguales. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Es así que en esta perícopa nos invita a cada uno de nosotros a colocar nuestras riquezas, aquellas que verdaderamente nos ayuden a poder vivir la unidad, a poder vivir una edificación como iglesia, como cuerpo místico de Dios, que es la iglesia, y que sea la cabeza, Jesucristo, quien reluzca en medio de cada uno de nosotros, para que asimismo logremos comprender cuál es aquello que quiere Dios para cada uno de nosotros y asimismo conocer poco a poco cuál es mi fortaleza, cuál es ese talento que Dios me ha dado para yo ponerlo al servicio de las personas, para yo ponerlo al servicio de la iglesia y asimismo poder dar gloria a Dios en medio de mis actos con ese mismo amor para que también todas aquellas personas que se sientan beneficiadas, aquellas personas que se sientan bendecidas por Dios puedan decir: miren cómo se aman. Esta es la verdadera unidad. Esta es la verdadera iglesia que nosotros necesitamos, poniendo nuestra vida al servicio de Cristo en la humanidad, poniendo nuestra vida al servicio de Cristo, no solamente en nuestra familia, sino también en aquellas personas que tanto lo necesitan, desde los pobres, desde aquella persona apartada, desde aquel enfermo, desde aquel anciano abandonado, desde aquel joven que tanto lo necesita
y más en este mundo donde todo verdaderamente está cambiando día tras día y que está llevando poco a poco a la humanidad a una perdición. Es por tanto que quiero invitarlos en este momento a que vivamos como la primera comunidad cristiana, de poder vivir todo en comunidad, de poder dar la vida el uno por el otro por amor a Cristo y asimismo renovar todos los días esa promesa de unidad con Dios. Que el Señor siempre los bendiga y siempre esté con cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Bueno, Jaime, vamos a dar inicio entonces a este tema muy particular que es la vida contemplativa, pero realmente vamos desde una manera muy especial a hablar desde la historia, desde también quizás el magisterio, lo que dice la Sagrada Escritura y cómo realmente la vida contemplativa es una vida ordenada con miras a la contemplación, ¿sí? Cómo nosotros nos acercamos desde la vida contemplativa al Señor, desde algo muy particular, desde ese encuentro vivo con Jesucristo, la cual nos invita a algo muy especial, que es seguir las huellas de Jesús, desde esa vida contemplativa, desde ese silencio que hacemos, pero sobre todo desde la oración particular que hace cada ser humano, desde cualquier vocación específica. Entonces, Jaime, vamos a dar inicio entonces ¿cómo nos puedes orientar desde la historia, desde el contexto, para nosotros poder contemplar y para que el televidente entienda realmente qué es la vida contemplativa en sí? Queridos televidentes, Juan Carlos, Santa Teresita tenía una forma de expresión en torno a la vida contemplativa y que nos introduce a cada uno de nosotros a ver de una mejor manera lo que es la vida contemplativa. Y ella lo refería como un llamado en el amor por el amor en sí mismo. Y esto consiste prácticamente en adentrarse en esa profundidad del misterio de Dios a partir de esa experiencia contemplativa, contemplar lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios hace en nuestra existencia y de cierta manera poderlo asociar con todo ese caminar y ese peregrinar que realizamos nosotros para poder dar una respuesta fija y concreta al Señor y también ser portadores de esperanza en nuestras realidades de vida. Vemos nosotros que la vida contemplativa inicia pues en torno a todo este caminar de lo que son los padres del desierto, aquella fuga mundi conocida en la historia de la Iglesia, donde después de las persecuciones, después de todos los martirios, se empieza a tener una opción fundamental por esa vida ascética, por esa huida al desierto. Fuga mundi significa especialmente eso, huida al desierto, salir del mundo para poder contemplar la bondad de Dios y poder entender así la voluntad de Dios en la vida de cada una de aquellas personas que experimentaba aquel llamado en ese entonces. Y desde ahí vemos grandes precursores, San Antonio, San Pacomio, ¿sí? Que pues de cierta manera fueron ejes fundamentales para ir dándole un orden, San Benito Abad, a todo ese caminar monástico y que permitió que de cierta manera se viviera un ambiente profundo en la oración, en la experiencia mística para poder comprender esa voluntad de Dios a la cual nosotros estamos llamados a vivir la santidad en medio de cada una de nuestras condiciones de vida. Qué interesante, Jaime, cuando hablas de estos aspectos sobre la vida contemplativa, cuando mencionabas a Santa Teresa, cuando mencionabas a los padres desde la fuga mundi, es salir del mundo, ¿cierto?, para ir a la contemplación viva de la oración, pero sobre todo, ¿cómo das esa enseñanza de estos santos o de estos consagrados de esta vida contemplativa
a la cual estamos llamados todos. Pero muy especial lo que dice la Sagrada Escritura. Jesús dice que una vida consagrada es una vida de servicio, de oración y de silencio. Y tú lo resumías en lo que decía Santa Teresa, en lo que decían los padres, salir del mundo, ¿cierto? Encontrarnos realmente en el silencio, en la oración, con el Padre que nos ama, con aquel Padre que nos aconseja, pero sobre todo con aquel Padre que nos enseña la manera de vivir y la manera de contemplación. Esa contemplación que es encontrarse ese tú a tú con el Señor para poder mirar lo que realmente nos quiere decir y cómo nosotros le agradamos a Dios desde el silencio y desde la oración. Es interesante todo lo que nos has dicho, Jaime, pero también decir que todos los que estamos bautizados, ¿cierto? O por lo tanto, todo bautizado está llamado a vivir una vida de contemplación de una manera particular. Miramos las comunidades religiosas, viven de una manera particular desde su vida contemplativa, también no solamente la vida religiosa, sino ciertos laicos que han entregado su vida, ¿cierto?, a la vida contemplativa, a vivir ese silencio, a vivir esa oración desde el encuentro particular con el Señor. Entonces es una invitación, queridos televidentes, así desde donde están, desde el silencio, desde la oración que hacen, para profundizar en ese misterio de Dios y en ese misterio que nos invita a la contemplación, a esa contemplación que nos da el conocer más la profundidad de Dios. Vemos que en la vida diocesana, pues cada uno tiene su vida contemplativa, ¿sí? Pero nosotros ejercemos ya una vida más particular desde el servicio, desde lo que hacemos, pero hay ciertas comunidades religiosas que sí están solamente en el silencio y en la oración. Y aquí traigo una anécdota de los ermitaños de Ocaña, norte de Santander, que ellos viven esa vida contemplativa en el silencio y en la oración. Uno va y los visita, Jaime, y ellos no le hablan a uno, porque ellos hacen un voto de silencio al Señor, pero hacen un voto de oración al Señor. Y es muy particular porque uno es, Jaime, de las personas que habla mucho, de que conversa, de que interactúa, de que todo lo que tiene que ver con estar siempre hablando, con estar siempre interactuando. Y uno va a ese lugar, sí, esa vida ermitaña de estos ermitaños, y uno se queda como ¿aquí qué hay? ¿O aquí qué pasó? ¿Por qué están en silencio? ¿Por qué no hablan? Pero uno después entiende, es que le entregan al Señor en el silencio toda su vida, todo su ser, para llegar profundamente, seguramente, a vivir la contemplación del Señor. Entonces esto es muy interesante, Jaime, porque realmente estos ermitaños viven de manera particular esta contemplación en el silencio y en la oración. De cierta manera vemos nosotros que la vida contemplativa, así como la veían nuestros primeros padres del desierto, es una renuncia constante a aquellas condiciones que ofrece el mundo. No es un desprecio en sí al mundo, a la creación específicamente, sino aquella condición de pecado, aquella corrupción que se infundió pues con nuestros primeros padres al estado de desobediencia, donde pues se irrumpe con el principio de la voluntad de Dios de poder configurar la humanidad de cierto modo en razón de esa alabanza constante, de esa amistad frecuente que tenía el hombre con Dios. Y por eso a imagen de aquellos primeros padres vemos nosotros de qué manera se hace esa renuncia, ese desprecio por las condiciones que irrumpen nuestra relación con el Señor, para podernos adentrar a tener pues una vivencia y una experiencia de relación más íntima con Dios, ese Dios que se ha manifestado en la historia y que nos refiere a nosotros de manera especial un camino en razón, ya lo decíamos, de poder establecer en nuestra existencia eso que se llama la santidad. Pero para poder llegar a la santidad desde esa percepción contemplativa, debemos nosotros adentrarnos en esa experiencia mística, en esa experiencia del ascetismo, en esa experiencia de profundizar la palabra de Dios y poderla llevar en nuestra vida, en nuestra existencia. Y como decía Juan Carlos, la vida consagrada contemplativa requiere de que nosotros tengamos
esa mirada puesta siempre desde el silencio a ver el misterio de Dios, ese misterio que se hace presente en nuestra vida. Entonces vemos de qué manera también San Juan Pablo II, uno de los grandes santos que tiene la Iglesia y que pues ha dejado un gran legado frente a diferentes perspectivas a que refiere la Iglesia en nuestra vida, especialmente en la vida consagrada. San Juan Pablo II decía que la vida contemplativa, la vida consagrada contemplativa, estaba en razón de esa alabanza trinitaria, una alabanza trinitaria. Y esa alabanza pues se da a partir de ese encuentro personal que tienen pues aquellos integrantes de las comunidades con Dios en el silencio, en la mirada contemplativa, en la profundidad de la vida interior, en la mirada pues desde una sensibilidad real por el reino de Dios y asumiendo ese reino desde la propia existencia, desde la propia vida. Es interesante, Jaime, cuando hablabas ahorita sobre este tema que estamos dando en este momento, decías una palabra que era la renuncia. Nuestros televidentes a veces nos preguntan, o cuando uno hace las pastorales en las parroquias nos preguntan, ¿pero a qué renunciamos? ¿Cierto? Recordar que el mundo nos ofrece muchísimas cosas, nos ofrece ciencia, nos ofrece ciertas cosas que a veces nos alejan del misterio de Dios o de acercarnos a esa propia contemplación divina con Dios. Pero cuando nosotros renunciamos, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos esa renuncia al mundo, tú lo decías hace rato, la fuga mundi, fuera del mundo, ¿cierto? O ir al desierto, estamos diciendo que estamos dejando en estas palabras, quizás muy sencillas, todo lo que hay en el mundo. Y cuando decimos todo lo que hay en el mundo quiere decir que nos estamos adentrando propiamente a lo que realmente vale la pena y es el misterio propio de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, una persona que está en el mundo, que está seguramente en fiestas, en otras cosas del mundo, no va a poder vivir esa contemplación propia con Dios. ¿Por qué? Porque es que el mundo lo llama. El mundo siempre lo va a estar llamando y el mundo siempre le va a estar mostrando estas cosas. ¿Para qué? Para que no se acerque ciertamente a la divinidad propia de Dios. Entonces cuando nosotros renunciamos, es esa renuncia propia que nosotros hacemos del mundo para acercarnos a Dios, para ese acercamiento que hacemos y esa contemplación propia con Dios. Por ejemplo, Jaime, nosotros cuando llegamos aquí al seminario, dejamos todo lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, vengo del campo. Dejo lo que estoy haciendo del campo para venir a conocer desde la Sagrada Escritura, desde el dogma, desde lo que nos dice la doctrina de la Iglesia, cómo acercarnos realmente o cómo llegar a vivir esa experiencia de camino a la santidad. Es muy bonito cuando nosotros hacemos todas esas renuncias, pero esas renuncias no se hacen de la noche a la mañana, Jaime. Esas renuncias llevan un proceso, llevan un camino en el cual nosotros en ese camino vamos discerniendo para la contemplación de Dios. Hablabas de San Juan Pablo II y cómo San Juan Pablo II habla de esa alabanza trinitaria a la vida contemplativa, a la vida de la Iglesia. Y es muy bonito porque San Juan Pablo II, por eso es santo, por vivir esa vida de oración, por vivir esa vida de silencio, a pesar de que fue un santo, que fue uno de los santos que cautivó más a la juventud del mundo. Pero en ese silencio y en esa alegría pudo llevar esa vida contemplativa que lo llevó a ser santo, a ser un santo de la Iglesia. Pero también, Jaime, San Juan Pablo II dice que la vida consagrada es un don a la Iglesia. ¿Cómo se da esa vida consagrada a la Iglesia? Desde la entrega que se hace en los religiosos, desde la entrega que hacen los sacerdotes, desde la entrega que hace aquel laico que se entrega profundamente a Dios, pero desde la entrega oportuna que hace todo bautizado. Cómo nos entregamos propiamente a Dios, pero sobre todo cómo nos entregamos a la Iglesia. Jaime, también dice que es un pararrayos de la Iglesia. ¿Qué podemos decir de eso? Vemos nosotros y
complementando esa experiencia que nos viene dando Juan Carlos conforme a la percepción que inculca el Papa San Juan Pablo II conforme a la vida consagrada, al establecerlo como y referirlo como un don gratuito para la Iglesia, viendo toda la riqueza que tiene la Iglesia en esa diversidad de carismas. Y ya lo veíamos en programas anteriores, que esa riqueza de carismas están puestos para un servicio específico y que viven una comunión y que se relacionan de cierta manera por medio de esa analogía del cuerpo místico de Cristo. Y esa vida consagrada, como lo decía Juan Carlos, prevista como un pararrayos, se establece a partir de ese fundamento de la oración, una oración que va dirigida en alabanza a Dios, pero que también va dirigida en favor de la intercesión por la humanidad. Por eso la vida contemplativa de clausura enmarca eso. Cuando vemos nosotros la definición etimológica de clausura, se refiere a espacio cerrado, y no es un espacio cerrado que omite la realidad, sino es un espacio cerrado que permite que las personas que toman esa opción fundamental tengan una verdadera experiencia en el silencio y se dirijan en razón de fundamentar su vida y su vocación por los demás a través de esa oración de alabanza dirigida a Dios, pero también de esa oración de intercesión. Por eso vemos que tenemos muchas comunidades de clausura que a veces no son tan reconocidas en su trabajo porque no tienen esa vida activa, pero que se convierten, como lo decía en San Juan Pablo II, en ese documento dirigido a la vida consagrada, en un pulmón para la Iglesia, un pulmón que fortalece toda esa experiencia eclesial en la misión. Y eso hizo Santa Teresita. Desde el claustro se convirtió patrona de las misiones, pero no por llevar una misión de manera activa, sino por configurar su vida en razón de orar por aquellos que dirigían su camino y su existencia en razón de anunciar el reino de Dios y su justicia, de llevar esa buena nueva a las diferentes realidades, a todas las periferias, como nos invita el Papa Francisco. Qué bonito, Jaime, cuando tú, desde tu experiencia y de lo que hemos podido aprender en el seminario, dar o a entender a los televidentes este tema de la vida contemplativa, desde lo que dice San Juan Pablo II. Pero Jaime, la vida consagrada también profesa los consejos evangélicos. ¿Y cuáles son los consejos evangélicos? Que son la pobreza, la castidad y la obediencia. Muchas comunidades religiosas viven esta experiencia de vivir la pobreza, ¿cierto?, de vivir la castidad y de vivir la obediencia. Pero pudiéramos también decir, Jaime, ¿qué se vive en la vida contemplativa o cómo se vive? Se vive primero en la soledad, segundo, en el silencio, tercero, en el culto divino, pero más aún en la palabra de Dios, en la ascesis personal, en la oración y la mortificación de la vida de la comunidad. Y eso nos adentra a una conversión profunda con el Señor, cuando hacemos esa vida consagrada de qué se vive en la vida contemplativa. Pero también, Jaime, podemos hablar de una descripción de la vida contemplativa como una realidad de gracia y como un misterio de la comunión trinitaria, que ya lo decías hace un momento, que es lo que dice la Sagrada Escritura también, pero también para poder gustar las profundidades de Dios. Ahora, ¿cómo vivir esa vida contemplativa? La podemos vivir en la pasión por obedecer, en la espiritualidad de la humildad y en la gracia o en el corazón de querer servir con generosidad. Es así, Jaime, cómo se vive la vida contemplativa. Pero ahora, Jaime, vamos a pasar a escuchar un testimonio. ¿Qué nos quiere decir este joven seminarista desde esa experiencia personal, desde ese llamado que Dios le ha hecho para vivir ese misterio a una conversión profunda, a miras al camino de la santidad?
Por eso, escucha un testimonio. Mi nombre es Franklin Díaz, soy de la diócesis de Riohacha. Mi vocación inicia a partir de una respuesta que deseo darle a Dios. Comprendí que Dios va llamando al corazón utilizando instrumentos, utilizando medios que van guiando en el proceso, que van guiando en la vida e incluso cambian el rumbo de vida que pude ir llevando antes de ingresar en el proceso formativo. En el 2019 inicié en el semillero vocacional por medio de una pregunta que me llevó a una duda que me hizo entregarme completamente a Dios. Y fue, ¿quieres ir? Un sacerdote muy cercano me hizo esta pregunta: ¿quieres ir a ese primer encuentro de semillero vocacional? En el que no es que vas a ser sacerdote, sino es una ayuda para que vayas direccionando esa vida, vayas direccionando ese camino que quieras ir emprendiendo. Y fue de esta forma en la que inicié este caminar. Fue por medio de esa pregunta que empecé a comprender que Dios utiliza instrumentos que no son perfectos. Comprendí que por medio de mis defectos, errores y dificultades, el Señor se iba manifestando y me iba ayudando a crecer en el camino, y que por medio de ellos podía darle esa respuesta sincera. Perfecto no soy, con las mejores capacidades tampoco, pero en medio de esas dificultades, en medio de esos defectos, puede ir viendo que el amor de Dios se va manifestando en cada uno de ellos. El Señor me llama y decidí responderle por gratitud, por amor. Durante 3 años estuve en el proceso de semillero vocacional, proceso que me ayudó a discernir, a tener convicciones claras para empezar a dar pasos firmes y responderle adecuadamente. No ser simplemente un capricho o una decisión de momento, sino algo definitivo que me ayudaría a emprender ese camino en este proceso. Estoy en la etapa discipular, en el primer año de discipulado, en el que he comprendido que seguir a Dios es ese camino de empezar a ser ese discípulo que, a pesar de sus dificultades, puede ir creciendo y puede ir conociendo ese rostro de Dios, tener ese primer encuentro. En el proceso propedéutico, que fue el primer año de la etapa formativa, pude encontrar ese rostro de Dios, ese amor, esa misericordia con la que Él me miraba mi corazón y me ayudaba a tomar decisiones más firmes, ir direccionando e ir comprendiendo que Dios tiene proyectos grandes conmigo. Y sin importar los errores que iba cometiendo o que voy cometiendo, pude aprender de ellos, porque si el Señor utiliza instrumentos que van ayudando en la vida, van ayudando en el proceso, son esos mismos instrumentos que van llevando a tomar decisiones claras. El amor por seguir a Dios no es nada de qué arrepentirse. En el momento estoy convencido que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estoy completamente convencido que si el Señor me llama es porque está conmigo y me va acompañando en cada uno de los pasos que voy dando día a día. Es por eso que estoy aquí, estoy feliz de servir al Señor, y que servirle a Él es lo mejor, porque sin Él nada soy, y sin Él no puedo dar esos pasos, no puedo estar convencido, no puedo ser completamente consciente de tomar las decisiones, tomar los caminos que Él mismo me va mostrando, porque Él con lazos de amor va atrayendo mi vida, mis esfuerzos, va atrayendo esas decisiones para alabarlo y glorificarlo, y siempre trabajar para ser mejor persona y en un punto llegar a configurarme plenamente a Él. Agradecemos a todos los televidentes que hoy se conectan a nuestra transmisión, los diferentes medios. Y seguimos caminando en esa reflexión profunda que hace la Iglesia en razón de poder contemplar lo que es la vida consagrada contemplativa, reconociendo el trabajo de aquellas
comunidades que dedican su vida a la oración por cada uno de nosotros, que tengamos también nosotros esa gratitud de ofrecer una oración constante por aquellos que en su diario vivir renuncian a todas aquellas cosas del mundo para poder entrar en ese ambiente de soledad y silencio. Todos somos llamados a vivir la contemplación, todo bautizado es llamado a vivir la contemplación, pero estas comunidades e institutos lo hacen de una manera particular, lo profesan de una manera especial. También nosotros tengamos esa experiencia mística del amor de Dios en nuestra existencia. Gracias, Jaime, gracias, queridos televidentes, por estar con nosotros en este momento de gracia, pidiéndole siempre al Espíritu Santo que los bendiga y acompañe siempre, pero también desde el Seminario Nacional hacemos este programa con mucho cariño para cada uno de ustedes, queridos televidentes, que observan y miran este programa, que lo hacemos para llevar una realidad, llevar una palabra, pero sobre todo llevar un testimonio que nos ayuda a adentrarnos al conocimiento de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión.